buenas tardes. Vamos a esperar un momento para ver si se van conectando algunos más. Bienvenidos, y mientras, si gustan en su Biblia, pueden ir buscando el texto de Job, los capítulos 4 y 5, que son los que vamos a seguir hoy en esta lección divina. Recuerden que la lección divina pues es un momento de oración con la palabra de Dios. Tener aquí la Biblia pues no es nada más un adorno bonito, sino pues es una ambientación que nos ayuda para recordar que la Biblia, cuando está abierta, pues es un libro que nos habla, es una palabra viva, y por eso pues la dejamos así, abierta. La luz de la vela pues nos recuerda que la palabra de Dios alumbra nuestra vida. Lámpara es tu palabra, dice el salmista, para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces, pues también en su hogar pueden tener un atril con su Biblia, un espacio especial para tener la palabra de Dios y así abierta, poderla leer constantemente. Y si le ponen pues también su vela, eso les va a ayudar a recordar que la palabra que vamos escuchando pues nos va guiando, nos va iluminando en nuestra vida. Una vez más, bienvenidos, y en unos momentos más empezaremos la lección divina. He recibido algunos comentarios que agradezco mucho y pues estamos abiertos, ¿no? Para que siempre que quieran escribir algo, sugerencias, preguntas también. Ahorita este mes estamos pues haciendo la lección divina con el libro de Job. Terminado el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, pues también ya estaremos viendo de seguir en algún otro libro de la Sagrada Escritura, teniendo este encuentro con la palabra de Dios. Y pues hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios, que siempre son muy útiles para saber pues qué es lo que estamos ofreciendo, y que de verdad sea algo pues que ayude a ustedes, ¿no? Que sea de verdad un alimento para su vida. Vengo enseguida.
Pues una vez más, a quienes se han ido conectando, bienvenidos a esta lección divina que vamos a realizar compartiéndola en vivo. El texto que vamos a tomar es el del libro de Job, los capítulos 4 y 5. Ténganlo en su Biblia para que puedan ir siguiendo la lectura. Como les comentaba al principio, aunque tengamos diferentes traducciones, pero el texto pues va siendo en definitiva el mismo. Incluso las traducciones nos ayudan a comprender un poco más el sentido, porque a veces van a ocupar otros términos que son sinónimos y eso nos ayuda bastante. Vamos pues a iniciar esta lección divina poniéndonos en la presencia del Señor, pidiendo la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, para que ahora que escuchamos tu palabra, podamos acogerla con docilidad, dejarnos iluminar por ella, para guiar nuestros pasos en la vida. Concédenos, Espíritu Santo, tu luz, para que comprendamos la palabra que tú mismo revelaste al autor sagrado y puso por escrito en este libro de Job. Así como tú lo inspiraste, ilumínanos a nosotros para que podamos comprender la palabra de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lectura atenta de la palabra de Dios. Ahora leemos los capítulos 4 y 5. Es un texto más amplio, desde luego, por eso corremos el peligro de perdernos en la amplitud del texto, pero vamos a tratar de hacer la lectura atenta, poner pues toda nuestra atención en este texto que hoy reflexionamos. Elifaz de Temán respondió así: ¿aguantarás si alguien te dirige la palabra? Pero es que no se puede guardar silencio. Tú que a tantos dabas lecciones, que fortalecías los brazos débiles, tus consejos animaban al vacilante, robustecías las rodillas inseguras, y ahora que te toca no aguantas, te llega tu turno y te espantas. ¿No era tu piedad tu confianza, no era tu integridad tu esperanza? Recuerda, ¿qué inocente ha perecido? ¿Dónde has visto al justo exterminado? Soy testigo. Quienes cultivan maldad y siembran desgracia, la cosechan. Ante el aliento de Dios perecen, ante el soplo de su cólera fenecen. Ruge el león, gruñe la fiera, pero a los cachorros les arrancan los dientes. Muere el león por falta de presa, las crías de la leona se dispersan. He tenido una revelación furtiva, mis oídos han captado su susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor. Fui presa de terror y agitación que estremecieron todo mi cuerpo. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Se alzó. No conocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Después oí una voz. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios, puro un hombre ante su Hacedor? Si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus mensajeros percibe defectos. ¿Qué decir de los que viven entre adobes?
en casas construidas sobre el polvo. Se le aplasta lo mismo que a polilla. De la mañana a la noche se derrumban, desaparecen y nadie lo advierte. Les arrancan las cuerdas de su tienda, mueren desprovistos de sabiduría. Grita ahora, a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir? Cierto que el despecho mata al insensato, que la pasión acaba con el necio. He visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada, a sus hijos metidos en apuros, acostados en la puerta sin defensor. Su cosecha la come el hambriento, pues Dios se la quita de entre los dientes. El sediento se bebe su patrimonio. No sale del polvo la miseria, ni el sufrimiento brota del suelo. Es el hombre quien nace para sufrir, como las chispas para alzar el vuelo. Yo que tú acudiría a Dios expondría mi causa. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Derrama la lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos. Pone a los humildes en la altura, a los afligidos en lugar seguro. Arruina los planes de los astutos, para que no prosperen sus intrigas. Enreda en su astucia a los sabios, los planes de los taimados fracasan. En pleno día tropiezan con tinieblas, van a tientas de día como de noche. Él arranca de su boca al hombre arruinado, al pobre de la mano opresora. El débil renace a la esperanza, a la maldad cierra su boca. Dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección de Shaddai, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana. Te libra 6 veces de la angustia y una 7ª te evita el dolor. En plena carestía te salvará de la muerte, en plena batalla de la espada. Estarás al abrigo del látigo de la lengua. No temerás la desgracia que amenaza. De desgracia y carestía te reirás, de las fieras salvajes nunca temerás. Pactarás con los espíritus campestres, con las bestias salvajes vivirás en paz. Gustarás de la paz de tu tienda, visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Conocerás numerosos descendientes, retoñarán como hierba del campo. Bajarás a la tumba bien maduro, como gavilla de trigo en sazón. Esto lo tenemos comprobado. Así es la cosa. Escúchalo y saca tu lección. Palabra de Dios. Vamos a fijarnos en los detalles del texto. Elifaz es el primero de los amigos de Job que expresa la doctrina de la tradicional de la retribución. Doctrina que es ante todo una afirmación de fe en la justicia providencial del Dios de la Alianza. Esta teoría tradicional de la retribución la podemos sintetizar de esta manera. El Antiguo Testamento presenta que Dios, como quien guía la historia de la humanidad, al hombre justo le va a dar bendiciones, le va a dar largos años de vida, no tendrá enfermedades, le va a conceder una familia numerosa, va a tener riquezas en abundancia. Esto como premio al bien que realiza.
En cambio, al hombre malvado, al impío, el que no le tiene temor a Dios y que no hace el bien a los hermanos, entonces para este hombre más bien será castigado por Dios con la enfermedad y la muerte, con la esterilidad y la falta de familia o la muerte de la familia, y con la pobreza y la ruina. No olvidemos cómo nos ha presentado a Job desde el inicio. Job era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después cuando Satanás le dice a Dios que Dios le ha dicho pues que se fije en su siervo Job, cómo es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces Satanás mismo le dice, pues sí, porque lo has llenado de bendiciones. Entonces, la idea que se maneja en el Antiguo Testamento es precisamente que el hombre justo, el hombre que hace el bien, pues tiene todas estas bendiciones. Y resulta que la experiencia está haciendo ver que Job, aunque es justo, ahora sufre la enfermedad, su familia, sus 7 hijos, sus 3 hijas han muerto, ha perdido todas sus riquezas, y entonces a los ojos de todos, Job está siendo maldecido por Dios. Y es lo que Elifaz de Temán le va a decir a Job. Fíjense cómo introduce sus palabras. ¿Aguantarás si alguien te dirige la palabra? Es decir, ¿aceptarás una corrección? Pero es que no se puede guardar silencio. Ante esta situación, no se puede guardar silencio. Tú que a tantos dabas lecciones, que fortalecías los brazos débiles, tus consejos animaban al vacilante, robustecías las rodillas inseguras. Job, que siendo justo, pues tenía una palabra para dar a los demás, y que ahora está la experiencia, la realidad que está viviendo Job, hace ver que a lo mejor no era tan justo. Y esto es lo que le van a ir queriendo decir y hacer que acepte Job, que no es tan justo, es lo que van a querer hacer sus amigos. Y por eso esta teoría de la retribución, aunque el poeta la presenta pues con mucho entusiasmo, sin embargo, el mismo poeta no está del todo convencido, porque pues hay algo que no checa. Esa teoría de la retribución pues no es acorde con lo que has vivido Job. Y sin embargo, Job está sufriendo. O sea, el hecho es de que Job está sufriendo y es un hombre justo. Entonces, se plantea en este libro sapiencial el problema del sufrimiento del justo. El sufrimiento de quien se ha esforzado en su vida por agradar a Dios, por servir a los hermanos. Y esto es lo que le va a presentar Elifaz a Job. La larga intervención de Elifaz se articula en varias secciones. Vamos a identificar cada una de ellas y a ver como el contenido que va presentando. Primero, de los versículos 2 al 6, tenemos
comienza con un reproche a Job cargado de sarcasmo. Ya lo he mencionado, no lo repito, pero es un reproche a Job cargado de sarcasmo. Tú que te dabas de tan bueno, de tan justo, tú que dabas consejos a los demás. Luego vienen los versos 7 al 11 del capítulo 4. En estos versículos, Elifaz argumenta desde la doctrina de la retribución basada en la experiencia, y es una argumentación sapiencial. Recuerda, ¿qué inocente ha perecido? Fíjense la teoría de la retribución. ¿Dónde has visto al justo exterminado? Soy testigo. Quienes cultivan maldad y siembran desgracia, la cosechan. O sea que si Job está sufriendo ahorita, es porque algo malo ha hecho. Ante el aliento de Dios perecen, ante el soplo de su cólera fenecen. Entonces, es esta teoría de la retribución que Elifaz está queriendo que Job acepte y que reconozca que algo malo ha hecho. Luego tenemos en el mismo capítulo 4 los versos 12 al 21. Estos versículos ofrecen una revelación personal centrada en la contraposición entre la pureza divina y la indignidad del ser humano. Dice Elifaz: he tenido una revelación furtiva. Mis oídos han captado su susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor, fui presa de terror y agitación que estremecieron todo mi cuerpo. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Se alzó, no reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Este versículo 16 nos hace pensar, por ejemplo, al momento en que el profeta Elías está en el monte Horeb, el monte Sinaí, y Dios le ha dicho que esté atento porque va a pasar delante de él. Y dice el texto sagrado: y vino un viento huracanado que hacía tronar las piedras de esa montaña, y Dios no estaba en ese viento huracanado. Y vino una tempestad, y Dios no estaba en esa tempestad. Y vino un aire que parecía volar todo, y Dios no estaba en ese aire. Y después vino en el susurro de una brisa suave. Y es cuando el profeta se cubre su rostro con su manto, porque está pasando Dios. A Dios en el Antiguo Testamento no se le podía ver cara a cara. Por eso tenían que cubrir su rostro. Entonces fíjense, se alzó Dios, no reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Después oí una voz: ¿puede un mortal ser justo ante Dios? Esta es la pregunta que sigue también resonando en nuestros días, ¿no? ¿Un hombre puede ser justo ante Dios? ¿Puro un hombre ante su Hacedor? Si ni siquiera confía en sus siervos, aquí probablemente se refiere a los ángeles, y hasta en sus mensajeros percibe defectos. Bueno, los siervos serían los profetas, todos los servidores en el pueblo de Dios, y los mensajeros podríamos considerar que son los ángeles. ¿Qué decir de los que viven entre adobes, en casas construidas sobre el polvo? Aquí recordemos Génesis 1,
26. Dice que, más bien en el capítulo 2, Génesis 2, dice que Dios tomó barro y con ese barro formó al hombre. Por eso, hombre, en hebreo se dice Adam. Antes de que se aplique a un hombre concreto, en los primeros 4 capítulos del Génesis, se está aplicando al género humano. Y entonces, Adam es formado del barro, de la tierra. Y tierra, o barro, en hebreo se dice Adamá. Entonces vean la cercanía de los términos en hebreo. Adam, formado de Adamá, del barro. Y por eso después va a decir Dios, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Entonces, esta expresión, si ni siquiera a sus siervos y a los mensajeros los encuentra dignos, ¿qué decir de los que viven entre adobes, formados del barro, en casas construidas sobre polvo? Se les aplasta lo mismo que a polilla. O sea, el hombre es tan frágil, tan pequeñito, que como la polilla se aplasta. Luego sigue en el capítulo 5, los versos 1 al 7, describe el destino del insensato. Grita ahora a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir? Aquí el término en el Antiguo Testamento, en el hebreo, está refiriéndose tal vez a qué Dios te vas a recurrir. Entendiendo que en el politeísmo cada hombre tenía un Dios protector y cuando se realizaba la asamblea de los dioses, en donde deliberaban sobre el destino de los hombres, entonces venía el Dios protector de ese hombre a hablar a favor de él. Esta es la idea que está de fondo y lo que él expresa. ¿A qué santo vas a recurrir? ¿A qué Dios vas a recurrir? ¿Quién te va a defender? Cierto que el despecho mata al insensato, que la pasión acaba con el necio. Fíjense, no son las virtudes, ¿no? Sino la pasión, el despecho. He visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada. Como diciéndole a Job, pues esa riqueza que tú habías conquistado, ahora se derrumbó. A sus hijos metidos en apuros, acosados en la puerta sin defensor, etc. Entonces en estos versos describe el destino del insensato, que indirectamente se lo está queriendo aplicar a Job. Y luego tenemos los versos 8 al 16 de este capítulo 5, en donde Elifaz aconseja a Job ponerse en manos de Elohim. Yo que tú acudía a Dios expondría mi causa. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Derrama la lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos. Y bueno, va diciendo todos los beneficios que hace Dios. Arruina los planes de los astutos para que no prosperen sus intrigas. Enreda en su astucia a los sabios, los planes de los taimados fracasan, etc. Es esta recomendación que hace Elifaz de que Job se acerque a Dios. O sea, su situación está manifestando que Dios lo ha olvidado. Y entonces regrese a Dios. Finalmente, tenemos los versículos 17 al 27 de este capítulo 5,
que acaban mencionando los beneficios dispensados por la divinidad a quien se acoge a ella. Dichosa la persona a quien Dios corrige. Esta es una expresión que también encontramos en el libro de los Proverbios. Y fíjense, dichosa la persona a quien Dios corrige. En otro proverbio dice que Dios corrige a los que ama como un padre corrige a sus hijos. Entonces, en este proverbio, Elifaz le está queriendo decir a Job, pues que acepte esta corrección que Dios le está haciendo. No desprecies la lección de Shaddai, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana. Y va describiendo así, lo pueden leer con atención, va describiendo precisamente las acciones de Dios en favor del justo. Este largo poema que Elifaz le dirige a Job pareciera que es como una patada al hígado, porque Job es un hombre justo. Job no ha pecado. Recordemos, fue Satanás que puso a prueba a Job con el permiso de Dios. Y es Dios que aceptó la apuesta de Satanás para constatar y demostrarle a Satanás que su siervo Job sí es justo, sí es fiel, sí confía en Dios. Esto es lo que no sabe Job, y por eso las palabras de Elifaz pues le van a resultar tan incómodas como cuando, y bueno, pasamos ahora ya a la meditación. La meditación reposada de la palabra de Dios. En esta ocasión no voy a leer todo el texto porque ya lo he vuelto a leer, deteniéndome en algunos detalles. Y entonces podemos pensar esto, como el texto que nos habla a nosotros ahora nos pone en esa situación de Job y frente a nosotros al amigo, entre comillas, que viene con buena intención, pero que lejos de ayudarnos nos incomoda, porque nos está insistiendo en que seguramente algo mal hicimos. Y no es que seamos inmaculados, no es que no nos equivoquemos nunca. Cada uno conoce su propia limitación, sus propios errores, los propios pecados que pesan sobre nosotros. Sin embargo, ¿cuántas veces alguien ha venido a decirnos que la situación que estamos viviendo seguramente Dios nos la mandó porque no somos tan buenos? Y no nos lo dice así, nos lo dicen con expresiones como, pues, algo estarás pagando, o acepta la voluntad de Dios, por algo te tiene así. Y lejos de animarnos y lejos de ser palabras de aliento, nos incomodan mucho. Vamos a ver, frente a esas situaciones, ¿cómo te has sentido frente a esa acusación? Vuelvo a repetir, aunque no sea directa, aunque no sea sobre situaciones así como particulares, pero cuando nos han dado supuestas palabras de aliento, ¿cómo hemos sentido esas palabras?
alguien te ha hecho el comentario de que esa desgracia es castigo de Dios o que algo estás pagando, ¿cómo has reaccionado ante ello? ¿Qué han sido tus pensamientos, ¿no? ¿Qué has pensado en ese momento? ¿Qué has sentido? ¿Cómo has reaccionado? Tú mismo has llegado a dudar acerca de tu situación si no se trata de un castigo de Dios. Yo me he encontrado con algunas personas que sí me han dicho, Padre, no me estará castigando Dios. ¿O has pensado que alguien te está haciendo maldad? Somos un pueblo que traemos nuestras raíces ancestrales, pues de mucha magia y hechicería. Y entonces hay mucha gente que piensa que le están haciendo brujería, que le están haciendo el mal. ¿Cómo han sido tus pensamientos y tus sentimientos ante esta manera de ver la situación negativa? O sea, ahorita estamos en el lugar de Job. ¿Cómo nos hemos sentido al pensar o al momento en que nos dicen que tal vez Dios nos está castigando? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué hemos pensado en esa situación? Ahora vamos a ponernos en el lugar de Elifaz. Si la pregunta es si tú has hecho esos comentarios a alguna persona que se encuentra en desgracia. ¿Cómo le habrás hecho sentir a esa persona? ¿Cómo te sientes ahora si es que lo llegaste a hacer? Y vuelvo a repetir, a veces hemos hecho sentir mal al otro sin pretenderlo e incluso sin habernos dado cuenta. Ya después cuando caemos en la cuenta o tomamos conciencia, pues nos lamentamos que hemos expresado esto, que hemos dicho esto al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes ahora al darte cuenta de que no es castigo divino la desgracia del otro, sino una prueba que Dios permite para su crecimiento personal y su salvación? Cuando miramos desde esta perspectiva los sufrimientos del otro, entonces, ¿qué viene a mi corazón, ¿no? A mis pensamientos? ¿Cómo me siento de haber tal vez sido, haber hecho un juicio muy superficial sobre la situación del otro? Vamos a pasar a la oración. La oración con la misma palabra de Dios. En este momento, nuevamente no leo todo el texto, pero les invito a que el ejercicio que hagamos de oración sea la expresión que más nos haya llamado la atención o que más esté como tocando nuestro corazón. Que esa la leamos y la estemos repitiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa manera iniciar nuestra oración con Dios.
Yo tomo en el versículo 2 del capítulo 4. ¿Aguantarás si alguien te dirige la palabra? ¿Aguantarás un consejo? ¿Soportarás un consejo? Es difícil recibir consejos. Es difícil escuchar los comentarios que otros hacen. Y por eso, Señor, muchas veces me cierro a esos consejos, a esos comentarios. Pero en el capítulo 5, verso 17, nos dices nuevamente, dichosa la persona a quien Dios corrige. Y aunque es difícil recibir un consejo, pero si la corrección viene de ti, esa me ayuda. Ayúdame a estar abierto a esa corrección que tú me puedas hacer. Incluso a través de las personas, a través de quienes conviven conmigo. Yo no puedo decir como Job que no he pecado, porque tú, Señor, sabes de qué barro estoy hecho. Tú conoces mis fragilidades, mi pequeñez, mis caídas. Sin embargo, a pesar de esa fragilidad y pequeñez, he recibido tu Espíritu que me hace capaz de muchas obras buenas. Y por eso cuando en el esfuerzo de todos los días de ser mejor, viene una corrección o un comentario que desde mi punto de vista es equivocado o no está tomando en cuenta toda la situación, ese comentario pues me duele y generalmente me cierro a él. Ayúdame, Señor, a que aún en esa situación pueda escuchar la corrección que tú me quieres hacer por medio de otras personas. Te quiero pedir perdón por las veces en que tal vez he hecho sentir a alguien incómodo con mis comentarios, queriendo darle una palabra de aliento. Tal vez le he incomodado porque he llegado a pensar que el otro no es tan bueno y que su situación puede ser reflejo de lo que ha hecho anteriormente. Ayúdame a no tener esos juicios ligeros sobre mis hermanos. Ayúdame a recordar siempre lo que tú mismo nos dices en el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Que al acercarme a mis hermanos en las diferentes situaciones que puedan estar viviendo, sea más bien presencia tuya, y si tú les quieres corregir, que sepan transmitir esa corrección, pero que no les haga tropezar, que no les haga entristecerse, sino al contrario, que puedan recibir de ti aquello que los puede ayudar para ser mejores.
vamos a pasar a la contemplación. Contemplamos el proyecto de Dios. Queremos tener una mirada sapiencial sobre nuestra propia realidad. Y pues en la doble línea que venimos reflexionando, primero poniéndonos en el lugar de Job, ¿qué es lo que nos dice Dios, ¿no? ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me pide a la luz de esta palabra que estamos reflexionando y que estamos orando? En primer lugar, en esa línea pues de estar en el lugar de Job, la mirada desde la perspectiva de Dios que podemos tener, y quedémonos con esto, ¿no? Con este versículo: dichosa la persona a quien Dios corrige. Que nos quedemos con la idea de que Dios está apostando por cada uno de nosotros y confía en que saldremos avante en la situación que podamos estar viviendo. Esto no lo olvidemos nunca. Dios confía en que en estas pruebas que estoy enfrentando voy a poder salir adelante con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Y por eso, pues a perseverar y dejarme corregir en la situación que estoy viviendo. Y desde poniéndonos en el lugar de Elifaz, pues lo que en este momento de oración recordaba del Evangelio de San Mateo. Jesús nos dice: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Con la misma medida con que midan, serán medidos. Recordemos siempre eso, para que cuando hagamos un juicio acerca de la situación que está viviendo alguna otra persona, entonces nuestro juicio más bien sea de misericordia. Que podamos nosotros sí ayudar a corregir al otro, pero con misericordia y con amor. Que esta mirada sapiencial de la realidad pues nos abra a la comprensión. El padre Ignacio Larrañaga dice que si supiéramos comprender, no habría necesidad de perdonar. Es decir, que si nos supiéramos poner en el lugar del otro y saber por qué actuó de esa manera o por qué está pasando esa situación, entonces no estaríamos nosotros juzgando, le estaríamos comprendiendo y por lo tanto no habría necesidad de perdonarle, porque entonces no nos lastimaría, no nos ofendería la otra persona. Tengamos pues presente siempre este modo de ver la realidad, ¿no? Tanto nuestra realidad como la del otro. Y para concluir esta meditación, damos el paso a la acción. Es decir, tratamos de llevar el texto que hemos leído, que hemos meditado, que hemos orado, que hemos contemplado, a nuestra vida cotidiana. Y entonces se trata de ver qué propósito concreto y alcanzable me quiero proponer para realizarlo. Entonces, pensemos, y si les ayuda, como les he dicho las veces anteriores, ponerlo por escrito, pues es mucho mejor, ¿no? Pensemos qué propósito me hago en esta ocasión para llevar a la práctica la palabra de Dios
que he escuchado, que he meditado y que he orado. Yo me quiero proponer no juzgar la situación del otro sin antes tratar de comprenderla. No decir palabras a la ligera que puedan llegar en algún momento a lastimar al otro por la situación que está pasando. Pues vamos a terminar nuestra lección divina dando gracias a Dios Padre que nos ha regalado a su Hijo que está presente aquí en el texto sagrado, en la palabra de Dios, y al Espíritu Santo que nos ha conducido por este itinerario de la lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre bueno, por este momento que nos has regalado tu palabra. Gracias porque nos sales al encuentro y cuando leemos las Escrituras te entretienes con nosotros, porque tú mismo nos vas explicando los textos, porque tú nos vas ayudando a comprender tu plan de salvación. Gracias porque en tu Hijo nos has dado tu palabra, palabra de amor, palabra de salvación. Gracias porque al darnos al Espíritu Santo que nos ilumina, podemos comprender qué esperas de nosotros. Y te pedimos que este mismo Espíritu pues nos vaya conduciendo para poner en práctica la palabra que hoy hemos leído, meditado, orado y contemplado. Gracias, Padre. Seguimos en tus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hemos concluido la lección divina. Ha sido este primer momento de estar así, en el momento en que yo estoy haciendo la lección divina, que lo puedan compartir ustedes. Espero que ayude y pues como les decía al principio, espero sus comentarios, algunas sugerencias, preguntas que pueda haber sobre el texto. Algunos, vuelvo a repetir, me han escrito personalmente para hacer algún comentario o para preguntar algo. Entonces, pues que esto pueda seguir ayudando a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección divina.